En este vídeo os traigo cómo montar un panel de aviario. Los paneles pueden ser de diferentes medidas, no obstante siempre intentamos aprovechar la tela metálica de ancho, lo cual nos hace que el ancho sea fijo. Trabajemos prácticamente con 2 metros con 2. Vamos a empezar primeramente con los materiales que necesitamos. Los materiales necesarios son primeramente tubo de aluminio de 20 por 20 y 1,5 de grosor. Además de ello utilizaremos codos de unión. Estos codos nos ayudan a unir los 4 lados del panel. También necesitaremos las conexiones ciegas para remachar o bien atornillar. Estas conexiones ciegas lo que hacen es poder poner el travesaño en otro sitio, o bien para arriba del panel o más abajo del panel. Esto es como nosotros diseñamos nuestro panel. También necesitaremos remaches largos para poder coger las conexiones ciegas. Elegiremos la tela metálica adecuada al ave que vamos a instalar. Como podéis ver en la página tenemos diferentes tipos de telas metálicas con diferentes cuadros. Cuanto el cuadro es más pequeño es para aves pequeñas y luego cuanto más grande necesitaremos un cuadro más grande y más fuerte, como pueden ser los yacos o los guacamayos. Necesitaremos una tela metálica. Para poner esta tela metálica utilizaremos remache de cabeza ancha. El panel, primeramente tendremos que tener una mesa de corte y montaje. Primeramente empezaremos a cortar todos los tubos. Es importante tener en cuenta que si vamos a cortar tubos de 2 metros o de 98, es importante poner, como vemos aquí, un tope y cortar todos los tubos a la vez. O sea, uno a uno, pero todos de la misma medida. Esto nos va a facilitar mucho el trabajo. Por eso tenemos este tope. Pero la primera herramienta que vamos a necesitar va a ser un taladro. Este nos ayudará a perforar todos los agujeros del marco para poner la tela metálica, pestillos y demás materiales necesarios que necesitamos para montar el panel. La hiletadora de mesa es importante porque nos va a facilitar mucho el trabajo, sobre todo cuando montamos muchos paneles. No obstante, podemos montar un panel también con una sierra de mano o con una caladora. También necesitaremos como herramienta los gatos de carpintero o sargentos. Nos ayudarán a sujetar los marcos para que no se nos mueva la tela metálica con el marco. Necesitaremos un martillo de nylon para poder golpear las uniones en L. Y una remachadora manual. En caso que vayamos a montar muchos paneles, es recomendable utilizar una remachadora neumática. Esto nos facilitará mucho el trabajo. Y sin olvidar una broca de 5 milímetros para poner hacer todos los agujeros e ir remachando los remaches de la tela metálica. En caso de utilizar tornillos autorroscantes no necesitaremos utilizar broca. Vamos a ver cómo vamos a montar este panel. Primeramente vamos a utilizar una mesa, la misma mesa que hemos utilizado. Quitaremos la herramienta y colocaremos el marco. Es recomendable que la mesa sea un poco más grande que el marco que vamos a montar. Y esto lo digo por lo siguiente. Vemos aquí estas piezas aquí que vamos a ver ahora con detalle. Estas piezas son unas escuadras que sujetaremos a la mesa y en ella sujetaremos los marcos para cuando pongamos la tela metálica no se nos descuadren. También vemos aquí, antes hemos visto las conexiones ciegas.
Taladraremos el tubo en el centro y pondremos las conexiones ciegas para poner los travesaños, tanto en el medio como los que van a hacer de marco de la puerta. La inserción de las conexiones en L se harán con el martillo de nylon. Cuesta un poco meterlas, pero solo hay que darle y luego ya meteremos el marco en los cuadros para que nos quede bien cuadrado y a escuadra. La fijación de la malla sobre el marco de aluminio tiene que estar bien tensa. Tendremos que preocuparnos de que esté bien plana. Esto con mucha paciencia es relativamente fácil. Empezaremos por la parte inferior, como vemos aquí. Empezaremos colocando esta parte, los remaches o bien los tornillos autorroscantes, y luego continuaremos por un lado y por el otro, tensando la tela metálica. Luego pondremos en el travesaño del medio, continuaremos por el lado este y luego por el otro, y al final pondremos los remaches del final. Como bien hemos dicho antes, es importante coger con los sargentos bien la tela metálica y luego remacharlo con la máquina de remachar, bien la manual, o si vamos a hacer muchos paneles, la remachadora neumática. Aquí vemos un detalle de cómo se ponen los remaches. Podemos poner los remaches cada 15 a 25 centímetros. Eso depende de lo fuerte que queramos montar la tela metálica. Aquí vemos un detalle de los tornillos autorroscantes. Deben tener cabeza ancha, como vemos aquí, y podemos utilizar tornillos roscantes de cabeza cuadrada o tornillos Phillips. Para hacer los paneles de puerta solo necesitaremos los mismos materiales, pero dos conexiones ciegas para el travesaño que va en la parte del marco de la puerta, dos bisagras y un pestillo. El pestillo lo pondremos con remaches más pequeños y cortos. Los podéis ver en la página. Las bisagras, esta es una bisagra simple y tenemos otras bisagras que tienen muelle. El muelle nos ayuda a poder cerrar o abrir la puerta. Para la sujeción de los paneles, cuando ya los tenemos montados, podemos hacerlos de dos formas. Una, con tornillos autorroscantes cuando el aviario va a estar fijo, o cuando queremos montar un aviario móvil o un gallinero o algo así, utilizaremos tornillos pasantes de cabeza hexagonal o similar. Aquí tenemos un detalle cómo montaremos los paneles. Primeramente montaremos los paneles laterales y por la parte de arriba el panel del techo. Si queremos poner un tejado, bien podemos utilizar policarbonatos o otros materiales similares, o inclusive chapa de aluminio. Pondremos tela metálica también, y a continuación pondremos el tejado de mini onda de cualquier tipo de material. Cuanto menos pese, mucho mejor. Bueno, espero que os haya gustado, y ahora pasaré a algunas preguntas que me ha hecho algún cliente. ¿Puedo utilizar en vez de tubo de aluminio tubo de hierro de las mismas dimensiones? Sí, se puede utilizar, pero no lo recomiendo. Es un trabajo mucho más duro trabajar con hierro, y la perforación también nos cuesta muchísimo más. Esto también lo que nos perjudica es en el peso del material. Tendríamos que utilizar hierro galvanizado, lo cual posiblemente, no lo sé, pero puede ser inclusive más costoso. Sobre todo no lo recomiendo por el trabajo y el peso. Hay otros clientes que me preguntan qué tela metálica utilizar, cómo elegir una tela metálica para que ave. No obstante, lo veréis también en el blog. Bueno, si tenéis más preguntas, me las hacéis, me las pasáis por el correo o aquí debajo del vídeo lo podéis hacer con mucho gusto.
Bueno, hasta otro vídeo.